Al discutir diversos temas en el Pleno del Senado de la República, la narcosenadora Kenia Lequina López Caballán, del Narco Partido Acción Nacional, propone la jaladota de crear una comisión para saber si efectivamente hubo recursos de la delincuencia organizada aportados a las campañas políticas del presidente de la República, refiriendo la gran mentira de que en las redes sociales se ha hecho eco de estas acusaciones, claro, sin mencionar a sus Xochibots. Para concluir reiterando su alucine de crear una comisión de la verdad que esclarezca los falsos vínculos con el crimen organizado del presidente AMLO. Tras escuchar los delirios de la porra favorita del señor X, la senadora Rocío Abreu de Morena señala para responderle contundente que el embajador Ken Salazar ha sido claro al decir que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador, recordándole que contra el gobierno de Felipe Calderón hay acusaciones sólidas relacionadas con los narcos de los narcosexenios del PAN, Genaro García Luna, Sandra Ávila Beltrán y la Barbie, para concluir aclarándole tajante que los escándalos mediáticos no ganan elecciones. Finalmente, la senadora Antares Vázquez de Morena asevera para dejarla callada que el narcogobierno se instituyó en los gobiernos del pasado del PRIAN. Considera acertadamente que hay una clara embestida de la derecha internacional contra el presidente López Obrador, siendo que el embajador de Estados Unidos ha desmentido que exista una investigación contra el Ejecutivo Federal, para finalmente acusar contundente contra Lequina que hay que tener autoridad moral para hacer sus shows. Veamos enseguida cómo Lequina Caballán es hecha añicos por Antares y Rocío por acusar a AMLO de lo que es su maestro, el narco Borolas, como le mandan sus amos Claudio X González y Narco Cortés. Gracias. Presidenta, quiero poner a consideración de este pleno del Senado de la República que se modifique el orden del día de hoy. Y también quiero pedir, si es tan amable, que se abra el tablero para saber quién está a favor y quién en contra de la propuesta que voy a hacer en este momento. Nosotros, desde el PAN, el PRI, el PRD, y estoy absolutamente segura que toda la oposición, incluyendo a mis compañeras y compañeros del Grupo Plural, representamos a millones de mexicanos. Somos aquí la voz de millones de mexicanos que hoy se preguntan si efectivamente López Obrador tiene vínculos con la delincuencia. Y es necesario saber si López Obrador ha recibido dinero del narcotráfico. En las redes sociales se reclama diciéndole narcopresidente y narcocandidata. Por eso es que hoy venimos aquí al Senado de la República a exigir que se cree una comisión de la verdad, que investigue y esclarezca los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado. Es necesario saber si efectivamente hubo recursos de la delincuencia organizada que fueron aportados a las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2012 e incluso en 2018. Y yo apelo a la ética de los senadores de Morena y también a la de la presidencia y esta mesa en el Senado. Solicito se modifique el orden del día y pongamos a consideración este punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República crea una comisión de la verdad para investigar y esclarecer los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado, así como los recursos que la delincuencia organizada ha aportado para las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador en 2006, 2012 y 2018. Concluyo.
Compañeras y compañeros, México necesita saber la verdad. México e incluso el propio presidente necesita que se sepa la verdad. Si hoy ustedes están del lado de la verdad, me parece lógico que voten a favor de esta comisión. Presidenta, le pido, si es tan amable, de ponerlo a consideración y en su caso, tener claro en el tablero quién está a favor de esta modificación para esta comisión. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, presidenta. Y sin duda alguna, mi compañero Gabriel tiene toda la razón. Cuando no hay capacidad, lo único que queda es un estorquealero, como aquí, como siempre. Y quiero decir que en el tema Ken Salazar ha sido muy claro, no hay ninguna investigación. Segundo, pero sí podemos mencionar que están tan preocupados los panistas de doble moral, como siempre, que en el caso del Mayo Zambada pagó protección durante el sexenio de Felipe Calderón y Vicente Fox. Y ahí las vemos calladitas. El hermano del Mayo pagó por filtrar a uno de sus hombres a la subprocuraduría, Ciedo, y pagaron $300,000. Y ahí se les olvidó también al PAN. En el caso de Edgar Vallardo se pagaron 3 partidas de $100,000 para tener acceso al expediente que fue para el sobrino de Genaro García Luna, hoy vinculado en proceso precisamente de su flamante amigo y expresidente Felipe Calderón, a Víctor Hugo García. Se dan de golpes de pecho, pero se les olvidan las cosas. Pago a García Luna de $5 millones para que el cártel de Sinaloa podría operar el país, protegido por el gobierno de Calderón. Y eso también se les olvida. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, entrevistada por Adela Micha, comentó que Felipe Calderón Hinojosa tuvo nexos con el crimen organizado cuando era mandatario nacional, y también se les olvida. Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, declaró a través de una carta que Felipe Calderón Hinojosa, que su captura se debió a no llegar a un acuerdo con el gobierno del PAN. Y con eso podemos seguir con los Zetas, con los cárteles del Golfo, el cártel de Juárez, el cártel Sinaloa, el Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Beltrán Leiva. Y bueno, nos podríamos quedar todo el día hablando de la corrupción de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de toda la comparsa que aquí viene a tratar de desviar un tema porque no tienen argumentos, no estudian como siempre. Lo único que vienen a hacer es escándalos mediáticos. Por eso no ganan elecciones. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Para acusar hay que tener autoridad moral, de la cual carece absolutamente la oposición y sobre todo los panistas, que ya se les olvidó García Luna, de quién era secretario de Seguridad Pública García Luna, quién lo condenó mediante una investigación realmente seria, que está acusado de estar con vínculos con el narco. El narcogobierno se instituyó en los gobiernos de Acción Nacional. Y bueno, es muy clara la embestida de la derecha, y sí tengo que decirlo, de la derecha internacional, contra el presidente López Obrador, porque es el último recurso que les queda a la derecha mexicana ante la imposibilidad de que el pueblo de México los reconsidere. Miren, después de que la señora X fue al New York Times a pactar el ataque y de que el New York Times arriesgó su prestigio, después del desmentido del Departamento de Estado y del embajador estadounidense de que no existe tal investigación en contra del presidente López Obrador, pues bueno, se arriesgan todavía, siguen con sus tonterías de contratar bots. Pero miren, esta es la primera plana del Milenio de ayer, en donde se establece
mediante estudios de inteligencia artificial, el 57% de los llamados mensajes de su gran trending topic de narcopresidente son de bots argentinos y españoles. Y nótese, los argentinos ahorita les andamos, y bueno, ellos les están ayudando a su economía pagando 3 likes por $1. Así está. Entonces, todas sus tendencias infladas y todo el pueblo de México, conózcanlos, ya saben qué clase de oposición moralmente derrotada son. Ahí están las señoras de los montajes, alguien que las grabe, por favor, porque pretenden venir a intimidar durante mi exposición. Son impresentables. Qué bueno que volvieron, qué buena que se fue, volvió, porque así sería menos divertido este Senado. Pero al pueblo de México, la oposición moralmente derrotada ya no lo engañan. ¿Es cuanto? Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.